こんにちは、皆さん、カズです。今日は日本語を覚えやすい方法を習いましょう。Sabemos que para aprender una nueva lengua es necesario desarrollar al menos 4 habilidades. El japonés no es la excepción. ¿Cuáles son estas 4? Tenemos que poder hablar, poder escuchar, poder escribir y poder leer. Para esto es necesario aprender tips de vocabulario y gramática. ¿Por qué aprender vocabulario? No sé si les ha pasado que cuando escuchan algo en otro idioma, se escucha como un montón de sonidos raros, pero no sabemos qué es. Pero conforme vamos aprendiendo palabras, empezamos a detectar esas palabras en esa cadena de los sonidos. Entonces ya dejan de ser un montón de sonidos raros, ya empiezan a tener sentido. Si las podemos cortar, entonces lo podemos entender. Para esto nos sirve aprender vocabulario, para poder hacer de esa cadena de sonidos una cadena de palabras, que podamos encontrarlas y que podamos entenderlo entonces todo lo que escuchamos. Vayamos a los tips de vocabulario. El primer tip es para cuando estás estudiando el vocabulario que te quieres aprender. Cada palabra que escribas es recomendable hacer un dibujo que refleje ese concepto que te quiere decir la palabra, porque así el cerebro no solamente tiene que hacer menos esfuerzo al tratar de recordar letras, sino que tener un dibujito cómico, chistoso, junto con esa palabra, le ayuda al cerebro a tener más caminos para poder reconstruir qué demonios significa esa palabra. Recuerda que escribirla con la mano también ejercita la memoria muscular, otra forma de ayudarle al cerebro a recordar. Y puedes buscar la palabra por internet o en un diccionario y escucharla, para también ejercitar la parte auditiva. Esto le ayuda a tener otro camino más para reconstruir la información, la parte de cómo suena. Así que, ¿por qué no también pronunciarla cada vez que la estudies? Porque así vamos a crear también memoria muscular con los músculos de la boca. Entonces tenemos visual, auditivo, muscular. Esto también aplica para los kanjis. Mientras más los escribas, más memoria creas para poder recordarlo. El segundo tip es el de estudiar por temas, porque así no solo te aprendes una palabra aislada, sino que aprendes un conjunto de palabras de un mismo campo semántico. Esto le ayuda al cerebro a recordar más fácilmente la información, y no solamente de una en una, sino por conjunto. Aquí es recomendable utilizar colores y tener un código. Por ejemplo, con A de amarillo voy a poner todos los adjetivos y con B de verde voy a poner todos los verbos. Y último tip de vocabulario es para aprenderte las palabras de uso cotidiano, nombres de cosas que normalmente ves, normalmente usas, pero muchas veces no nos podemos aprender estas palabras. Para ello, lo ideal es buscar sus nombres y ponerles etiquetas con colores llamativos por toda la casa. Con esto, como son objetos que diariamente ves, diariamente te obligas a ver sus nombres. Esto ayuda al cerebro a recordar más fácilmente cómo se llaman estos objetos que normalmente ves en tu casa. Ahora bien, ¿para qué aprender gramática? Pues aquí les va otra pregunta. No sé si les ha pasado que escuchan algo en japonés y lo entienden perfectamente. Saben qué les están diciendo, pero si les dijeran contéstalo o repíteme eso que dijo, ya no lo podemos hacer. Eso es normal y nos pasa a todos. Para esto sirve la gramática. ¿Por qué? Porque ya sabemos el vocabulario, ya lo reconocemos y lo entendemos. Pero ahora, ¿cómo los pongo o cómo los acomodo todos para yo poder decir lo que quiero decir? Para esto es la gramática, entonces vamos a los tips de gramática. En muchos de los materiales de estudio, ya sea para estudiar individualmente o que te haya proporcionado algún maestro, vienen listas de gramática. Normalmente esto lo hacen porque es más fácil organizar la información. Gramática que funciona o que sirve para lo mismo, la ponen junta. Pero lo que quiero rescatar aquí, sobre todo de este libro en particular, que me gusta mucho, es que la mejor manera de aprender gramática es a través de los ejemplos. Por eso este libro tiene tantos ejemplos. Sí tiene una pequeña definición, pero en realidad
lo que nos permite recordar la gramática es saber para qué se usa. ¿Cómo vamos a saber para qué se usa si no vemos ejemplos? Entonces, hay que entender a partir de esos ejemplos. Lo ideal es hacer que se vuelvan cercanos a nosotros. Yo recomiendo hacer un diario o un cuento del cual tenemos que escribir diariamente un poquito. Escribir diariamente sobre nosotros o sobre algo que queremos contar en ese cuento nos ayuda a que esos ejemplos que vamos a crear sean cercanos a nosotros. Si es cercano a nosotros, es más fácil que lo recordemos. Si es algo que necesitamos usar, es más fácil que lo recordemos. Entonces, siempre tratar de relacionar cosas con nuestra realidad, con lo que sí queremos decir en verdad. Por ejemplo, si estamos estudiando la forma Thai para decir quiero con un verbo, quiero comer, quiero nadar, ¿por qué no pensar en algo que sí quieran hacer en este momento? Por ejemplo, yo me quiero comprar un carro, entonces ¿por qué no hacer un ejemplo así chistoso o que tenga que ver con mi estado de ánimo de verdad? Entonces, kurumao kaitai desu. Así se nos va a quedar esa gramática. La otra es tratar de pensar ejemplos mientras hacemos actividades cotidianas como cocinar para mi familia. Pensar cómo podría decir esto en japonés. Y no se les olvide repetirlo con su boca de vez en cuando. No solo que lo piensen, sino que traten de decirlo para practicar también la parte hablada. Digamos que esa gramática no se quede solo en nuestra cabeza, sino que si la queremos usar, la lengua también esté preparada para usarla. Y eso fue todo por hoy, pero no se les olvide ver la parte 2, donde hablaremos de tips específicamente para escribir. Además, recuerden echarle un ojito al video de organizadores visuales, porque si se dieron cuenta, los tips para aprender vocabulario tienen mucho que ver por cómo organizas esa información. Así que no se les olvide ver ese video. ¡Mátane!